es una subida de ingresos, pero es temporal, que al final tú no puedes estructurar para el futuro una estructura de gastos pensando que los ingresos de Champions sean recurrentes, ¿no? Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva, segunda temporada. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Nacho Masvagá, CEO del Girona Fútbol Club, uno de los clubes sensación de la temporada 2023-24 que logró competir en lo más alto de la Liga Española y clasificar a Champions League por primera vez en su historia. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, Nacho, muchas gracias por estar hoy acá presente en este episodio. La verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo. Vamos a hablar un poco de lo que es el caso Girona, ¿no? Un club de Cataluña, un club pequeño que hasta hace no mucho tiempo no figuraba en los radares de la Liga, de la Primera División, y que sin embargo hoy en día se encuentra jugando Champions. Entonces, bueno, la verdad que quería un poco que nos cuentes vos, que ya estás hace mucho tiempo en el club, ¿qué es el Girona? ¿Con qué club nos encontramos? ¿Cómo fue hace 10 años cuando tú llegaste, la situación en la que se encontraba el club? ¿Y cómo se fue gestionando el club durante todos esos años para hoy en día estar en la Primera División de una manera más consolidada que en otro tiempo? No, hola Federico, es un placer estar hoy aquí contigo y compartir un poco nuestra historia, ¿no? La pregunta que me haces es amplia porque han pasado muchas cosas en estos casi 10 años que llevo en el club. Yo empecé en abril del 2015, estábamos a punto de acabar la temporada. En ese momento el club jugaba en segunda división y la verdad es que deportivamente no iba mal. Es más, ese año casi se sube de forma directa a primera división. Finalmente no fue así, se fue al playoff y tampoco se subió, ¿no? Paradójicamente, lo que es la parte de los despachos, ¿no? La parte institucional, el club estaba mal. El club estaba, había pasado una situación económica muy, muy mala. Tanto es así que el club estaba en concurso de acreedores y entonces, más o menos en abril, marzo, lo compró un grupo francés, con esa compra consiguieron sacar el club del concurso de acreedores. Y es cuando a mí se me propone a través de Pere Guardiola, que en ese momento él era pues consultor de este grupo francés, pues que entrara al club, analizara un poco la situación, que velara por el proceso de compraventa y bueno, que empezara a analizar qué creía que debía cambiar, ¿no? A nivel organizativo del club para su nueva puesta en marcha, ¿no? Con ese nuevo proyecto. 2-3 meses después es cuando yo ya hago ese informe y se acaba acordando finalmente mi nombramiento como director general, y en ese momento también, porque durante unos años también fui presidente del Consejo de Administración. Como te decía, estuvimos a las puertas de subir en esos 2 meses que entré yo en la 14-15, y al cabo de 2 años subimos a Primera División. Y es cuando se anuncia la entrada en el accionariado, la salida del grupo francés que vendió al City Football Group con casi un 50% y a Pere Guardiola, que pasaba, ¿no? Como te decía, de consultor a propietario con otro 50% del accionariado. Esto es el verano del 2017, como te digo, que habíamos subido a finalizar la 16-17. Al cabo de, estuvimos 2 años en primera, descendimos. Y al cabo de un año, creo que es el 2020, es cuando Marcelo Claure compró el 35% a Pera. Por lo tanto, la nueva composición del accionariado pasó a ser 47 City Football Group, 35 Marcelo Claure y el 15% Pere Guardiola, que es actualmente la composición de nuestros accionistas, ¿no? En 2021 volvimos a subir a Primera División después de 3 largos años en segunda. Y este año la culminación, ¿no? Es que estamos compitiendo en Champions League, que, como te digo, me has pedido un resumen de qué han pasado estos últimos 10 años. No es fácil resumirlo, pero como ves ha habido un gran cambio de accionistas. A nivel deportivo,
podríamos decir que el Girona ha estado siempre compitiendo por algo grande, ¿vale? Excepto el año que bajamos, pero que siempre ha estado en posiciones de playoff, ascenso directo en segunda y luego pues medias tablas, e incluso el año pasado, ¿no? Con la clasificación histórica de quedar terceros, pero que digamos que a nivel deportivo el club ha competido muy por encima de las expectativas año tras año. Y a nivel de accionistas, aunque sí que es verdad que lo he explicado que ha habido mucho cambio, es verdad que desde el 2017 pues los dos grandes siguen con nosotros y que nos han proporcionado pues sobre todo estabilidad y proyecto a largo plazo. Justo ahí mencionas un poco lo de la estabilidad y uno desde afuera cree o tiene la percepción de que cuando llega un grupo como el City, un empresario como Marcelo, que también es presidente del Club Bolívar de Bolivia y ahora también tiene un porcentaje en New York City, un poco el club se ordena, por ahí hay ingresos de capital, pero hay la pregunta que te quiero hacer y que quizás es una realidad de muchos clubes, ¿no? Como el Girona. ¿Con qué desafíos, con qué dificultades te enfrentás día a día? Y si la llegada de esos grupos o de esas personas facilitan porque ingresan capital o facilitan porque tienen un know-how en otros clubes que hace que uno pueda enfocar o direccionar mejor los tiros. Bueno, al final, uno de los pilares básicos de este club es que se pidió, ¿no? Que este club fuera sostenible financieramente por sí mismo, ¿no? Sí que es verdad que se incurrió en una ampliación de capital. El segundo año que estábamos en segunda división, después del descenso, y ya esa segunda temporada, pues se propuso a los accionistas vieron pues que era la oportunidad de hacer una inyección de capital para intentar mantener el nivel de inversión en toda la estructura y para maximizar las posibilidades de volver a primera división, pues manteniendo pues el grueso de la plantilla, tanto deportiva como no deportiva, ¿no? Entonces, sobre todo si tuviera que destacar algo de nuestros accionistas, los cuales son diferentes en cuanto a su perfil, como muy bien has explicado, es la estabilidad, tiene una visión a largo plazo. El largo plazo es algo que podríamos decir difícil de encontrar en nuestro sector, ¿no? Cada 3 días que jugamos un partido o cada semana nos examinamos. Podemos ganar, perder o empatar, pero que al final esos son estados de ánimo. Esto tiene impacto pues, en la venta de ticketing, de retail, incluso cuando abordas una reunión, ¿no? Comercial con un potencial patrocinador, ¿no? Porque no es lo mismo cuando la pelota entra que cuando no, porque bueno, lo que proyectas es muy diferente, ¿no? Sí que es verdad que nosotros tratamos de separar eso, pero no somos ajenos a una industria que bueno, que lo mueve es esa pasión, ¿no? Esa, ¿no? incertidumbre de que entre o no la pelota, del ganar, ¿no? Y entonces, si algo tuviera que destacar de mis accionistas es eso, ¿no? Pues que confían mucho en el management y tengo que agradecer pues la oportunidad que nos dan al equipo directivo, ¿no? Pues bueno, en este caso liderado por mí, pero también por Quique Cárcel, que también lleva 10 años en el club, el director deportivo, y en el que ha construido toda la estrategia deportiva desde bueno, es más, él llegó un año antes que yo, ¿no? Y ha sido mi compañero de viaje en toda esta aventura. No es habitual ver, pues, un director general y un director deportivo que lleven 10 años trabajando juntos en un mismo proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que nos proporciona. Y si algo también que podríamos destacar es el conocimiento de nuestros accionistas de la industria. Al final, el City Football Group, creo que todo el mundo sabe quiénes son. Tienen 13 clubes por todo el mundo. Y bueno, pues están liderando pues esta industria desde el punto de vista de la multipropiedad. Después Marcelo, ya lo has explicado, presidente del Bolívar, accionista ahora de New York City, fue accionista también mayoritario del Inter de Miami, que ya salió, y él es una apasionada del fútbol. Creo que su primer trabajo fue vinculado a la Federación Boliviana, ¿no? En ese Mundial del 94. Él es una apasionada del fútbol, reconocido a nivel mundial por una persona de negocios, especializada en inversión. Y luego Pere Guardiola, que estuvo muchos años trabajando en Nike y luego en la representación y explotación de derechos intelectuales de atletas, ¿no? Pues los tres, ¿no? De perfil diferente, pero que nos dan una solidez en cuanto, no solo financiera, que también, ¿no? Si se necesitara, pero en cuanto a visión estratégica de la industria del fútbol.
¿Y ahí quién toma las decisiones? ¿El que tiene mayor porcentaje o es una decisión que se hace en conjunto que obviamente se entiende que están todos alineados? No, nosotros como cualquier entidad, pues estamos organizados con un consejo de administración en el cual hay una representación de los accionistas en proporción a las acciones que tienen, ¿no? En este caso, pues el presidente del consejo de administración es Pere Guardiola. Después hay 3 personas representantes del City Football Group y 2 de la parte de Marcelo. Es verdad que este año, excepcionalmente, los representantes del City Football Group ya no están, porque al participar en la misma competición que el Manchester City, ¿no? Como la Champions League, se acordó con UEFA tomar unas medidas para garantizar que no había influencia por parte del Manchester City o del City Football Group, pero a través del Manchester City directamente pues influencia en el Girona, ¿no? Ya que teníamos que garantizar, según ellos, la integridad de la competición, ¿no? Entonces se acordó una fórmula, en este caso el City Football Group pues depositó sus acciones en un blind trust o fideicomiso en castellano, y por eso tengo ahora pues 3 consejeros nuevos que son de una firma de despacho de abogados inglés, pero al final el procedimiento es el mismo, ¿no? Nosotros nos reunimos pues una vez al trimestre más o menos en el consejo de administración, el cual yo reporto, y se aprueban, debaten los temas relevantes, pues como es la aprobación del presupuesto, la aprobación de las cuentas, ¿no? El cierre de cuentas del año anterior, así como otras decisiones estratégicas que debemos tomar durante la temporada. Pero lo que es el día a día, pues en la parte de negocio lo gestiono yo y la parte deportiva, el director deportivo. Si tiene un impacto en el presupuesto, pues también tiene que pasar por mí, ¿no? Porque al final yo soy el responsable del presupuesto global de toda la entidad. Para que se entienda, para los que no saben, el Girona al clasificar a Champions se puede cruzar contra el Manchester City y al pertenecer a un mismo grupo puede haber conflicto de intereses, por eso UEFA determina ciertas reglas para que no haya mayoría o no haya influencias de uno sobre el otro. Y ya que traes el tema de la Champions, ¿cómo les cambió la clasificación de la Champions en cuanto a ingresos? Porque el Girona, y a justo que hablábamos de presupuestos, debe pensar el año con determinados gastos, con determinados ingresos, y sin embargo se encuentra con una situación quizás excepcional, porque es la primera vez que ocurre, con un ingreso extraordinario. Entonces la pregunta que te hago es, ¿ese ingreso en qué se destina? ¿En inversión? ¿En jugadores? ¿En academias? ¿Infraestructura? ¿Se considera algo excepcional? ¿Es algo que lo ponen dentro de los gastos corrientes? ¿Cómo lo gestionan eso? Bueno, mira, nosotros más o menos cerramos la temporada pasada con unos ingresos que casi llegaban a los 70 millones de euros, no, un poco menos, ¿vale? Y este año, a diferencia, pues estaremos en los 114 más o menos, ¿vale? Pues es un incremento de casi de 44 millones de euros, ¿no? Esto se viene dado pues principalmente por el incremento de los derechos televisivos, o de lo que recibimos a través de UEFA por participar en la Champions League esta temporada, ¿no? Sí que es verdad que también hemos visto un crecimiento en todas las líneas de negocio, pues de forma más indirecta, ¿no? Pues obviamente nuestros patrocinadores, los anteriores, pues hacen una inversión mayor porque tienen más visibilidad, ¿no? Porque tienen disputamos más partidos, que tienen cobertura internacional, ¿no? Ese es el caso de los patrocinadores principales, que son los que tienen visibilidad en la competición. Después toda la parte de Match Day por todo lo que generan a nivel de ticketing, los 4 partidos que disputaremos como local en Montilivi. Y después también la parte de retail, porque como podéis imaginar, pues la venta de camisetas, bueno, merchandising en general, pero de camisetas en particular, pues ha crecido mucho respecto a la temporada pasada. Y en cuanto a cómo destinamos cómo invertimos, ¿no? estos recursos extraordinarios, creo que es un buen punto comentar esto, ¿no? Porque al final nosotros somos conscientes de que esto es una subida de ingresos, pero es temporal, ¿no? Porque al final tú no puedes estructurar para el futuro una estructura de gastos pensando que los ingresos de Champions serán recurrentes, ¿no? Porque en España, sobre todo, que competimos en una liga donde tenemos un límite salarial, los salary cap, no podemos gastar más de lo que ingresamos.
Entonces no podemos sobredimensionar una estructura deportiva generalmente, pensando, ¿no?, desde un principio de prudencia, ¿no?, pensando que quizá seguramente la temporada que viene no jugaremos Champions League de nuevo, ¿no? Eso no quiere decir, no quiero que se me entienda mal, no quiere decir que no tengamos la ambición de volver a querernos, o sea, de querer clasificarnos de nuevo, ¿no? Simplemente que la liga también te pone una norma en la cual si tú de forma consistente no vienes clasificando, pues no te dejan asumir eso, ¿no? No te dejan asumir que tú el año que viene competirás en Champions. Y por tanto, hay un ajuste en el límite salarial. Un ajuste por el cual no te dejan invertir en plantilla el 100% de lo que tú estás generando extra por la competición europea, ¿no? Es un poco técnico, pero para decirlo fácil, al final lo que nos piden es que todo fichaje nuevo que hacemos esta temporada también tiene que ser sostenible el año que viene, asumiendo que no jugaremos la Champions. ¿Y eso cómo se ajusta? Pues de forma virtual, digamos, nos dejan mover parte del ingreso que recibimos este año para el año que viene, para así compensarlo, ¿no? Y tenemos una foto a 2 años. Y esto pues nos autorregula, nos hace que no sobredimensionemos el club, pero obviamente hemos crecido en todas las líneas también de gastos, ¿no? Generalmente lo que sería la inversión en la plantilla deportiva para también pues intentar sacar el máximo rendimiento esta temporada para intentar competir al máximo nivel en las 3 competiciones, ¿no? Que es algo también nuevo para nosotros. Y ese salary cap que mencionabas, la liga lo determina, ¿no? Y cada club tiene el suyo propio, por lo cual se puede hacer como un ranking. Cuando ustedes planifican el año deportivamente, o en general, no solamente el Girona, ¿estiman estar en esa posición que la liga les designa a nivel presupuestario a la hora de ir a comprar jugadores? ¿O hay ciertos márgenes entre los cuales tú dices, bueno, si nosotros el año que ascendimos a primera, en nuestro salary cap estamos en el puesto 13, tenemos que salir entre, no sé, 12 y 15, o como les habrá pasado que en el año que se clasificaron a Champions, seguramente han estado muy por encima de su salary cap. ¿Cómo lo dimensionan? ¿Cómo se estructuran o cómo se arman las plantillas a raíz de eso? Sí, pues nosotros cuando construimos el presupuesto, que es un proceso que iniciamos en marzo de cada año, pero que no se aprueba hasta el mes de junio, ¿no? Una vez finalizada la temporada, nosotros ponemos diferentes hipótesis o assumptions, ¿no? En todas las líneas, ¿no? Como es normal, ¿no? Pues de cuánto crees que venderás, de ticketing o de patrocinios, pero también lo que sería el performance deportivo. Entonces nosotros lo que habitualmente hacemos es mejorar más o menos 2 posiciones del ranking de salary cap, ¿no? La temporada pasada éramos el 13º, el número 13 en el ranking de salary cap y quedamos terceros. Entonces nadie, obviamente, preveía ese overperformance, ¿no? Porque no es habitual, ¿no? Porque al final la competencia es muy alta y sacar tantos puntos con lo que tú habías invertido, pues no sé, he visto alguna publicación que decía que fuimos el club que generó más puntos por euro invertido de Europa, ¿no? Y esto creo que habría que felicitar tanto al entrenador, la plantilla y al director deportivo que dieron con la tecla de los jugadores idóneos, ¿no? Entonces este año sí que es verdad que creo que somos el 8º en cuanto al límite salarial, pero como te decía antes, quizás está un poco desvirtuado porque tenemos un límite salarial alto, pero que no vamos a poder invertir todo, por lo que decía de esa foto a 2 años, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos presupuestado, pues creo que queda en la posición 11 o 10, más o menos, que para nosotros sería el éxito, ¿eh? Cuando digo que presupuestamos eso, no digo ni que sea fácil ni que nos conformemos con eso, ¿no? O sea, siempre vamos a intentar aspirar a más. Es más, al entrenador le suele dar bastante igual la posición que nosotros presupuestemos. El entrenador siempre querrá quedar lo más arriba posible, que mejor así, ¿no? Eso es lo natural, pero sí que nosotros para el presupuesto, para todo lo que eso conlleva, pues sí que tenemos que hacer una assumption deportiva que alineamos también con el director deportivo. Yéndonos un poco a esto de los ingresos y cómo se ahorran el presupuesto, ¿cómo ha sido en estos últimos años la progresión? Mencionaste anteriormente que hubo un crecimiento natural, ¿no? De haber salido terceros en todas las líneas de negocio, en sponsorship, en match day, en televisación y demás. Yo acá tengo datos que, por ejemplo, del 2017 a la fecha aumentó más del 125%, ¿no? Siendo 8 millones en 2017
y en la última temporada llegando a los 19 millones. ¿Qué estrategias han implementado para poder aumentar, obviamente que el resultado deportivo ayude y mucho, pero bueno, han aumentado la capacidad del estadio, también están en una región que compiten contra un gigante de Europa, no solo de España, de Cataluña? Entonces, ¿qué estrategias han implementado para poder ir mejorando e incrementando los ingresos en todas las líneas de negocio? Bien, yo creo que para empezar, porque si no, creo que sería injusto, y creo que lo principal que te voy a decir es que la consecuencia de unos resultados deportivos extraordinarios, pues también se trasladan en el incremento de todas las líneas de negocio. Querría empezar por aquí porque si no sería injusto, ¿vale? Sería injusto y no me quiero atribuir ni a mí ni a mi equipo más méritos del impacto que eso genera, ¿no? Porque eso es diferencial. Sí, eso es diferencial. Sí que es verdad que llevamos años trabajando en construir una historia que intente ser sostenible independientemente de los resultados deportivos. Porque hoy tenemos esta entrevista en un momento álgido del Girona, pero que nosotros venimos creciendo incluso en los años complicados, ¿no? Podríamos hablar de las diferentes líneas, ¿no? Pero para hacer un resumen rápido, ¿no? Si nos vamos al Matchday, sí, nosotros hemos crecido en capacidad, nosotros teníamos un estadio de 9.000 espectadores, ahora llega a los 15.000, es verdad que lo hemos tenido que hacer crecimiento ha tenido que ser en poco tiempo, porque de un verano a otro, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a nuevas categorías y queríamos capturar esa nueva demanda que generaba pues los partidos del Girona, y lo hicimos con gradas temporales que nos han dado muy buen uso, ¿no? Porque son fáciles de implementar, dan un buen uso porque al final pues la experiencia es buena. Pero bueno, eso tendrá una fecha de caducidad, ¿no? Obviamente. Pero eso nos ha permitido crecer en cuanto a capacidad, pues obviamente podemos capturar mucha más demanda. Y otro elemento importante que tuvimos que hacer es la sectorización, ¿no? O sea, creo que antes teníamos 3 precios, ¿no? Lo que eran las entradas de tribuna principal, que es la única que estaba cubierta en esa época. Preferente o lateral, lo llaman de diferentes formas en diferentes sitios, pero que sería la grada este, y después el precio de goles, ¿no? Entonces, lo que se hizo, pues un trabajo de ver, oye, no se ve igual en cada fila ni en cada sector, entonces vamos a sectorizar para intentar sacar el máximo rendimiento, ¿no? Y solo con la sectorización conseguimos, y adaptando los precios obviamente a cada sector, conseguimos un crecimiento del 20% en la venta de tickets, que eso es muchísimo, repito, con el mismo estadio, ¿eh? Pero simplemente, oye, no todo tiene por qué valer lo mismo porque por poco que te cambies... Verlo desde el centro no es lo mismo que verlo de la esquina. Claro, tú te cambies 10 asientos para un lado y el partido se ve diferente. Entonces, bueno, quien esté dispuesto a pagar un poco más por verlo un poquito mejor, pues que lo pague, y quien no, pues que se quede con el precio que tenía antes, pero desde otra ubicación, ¿no? Pues la sectorización, ya te digo, nos ayudó en un 20% aproximadamente. Después la categorización de los precios según el rival en el que jugábamos. Variación de precios en función de la hora en la que jugamos. Porque no es lo mismo jugar en España, ¿no? Que no está por jugar a veces un lunes a las 9 de la noche. En febrero en Girona, que hace un poco de frío, pues no es muy atractivo. En cambio, jugar un sábado a las 6 de la tarde, digamos, quizá el rival no es el mejor del mundo, no es el que más te vendería, pero como te ha caído en un buen horario, pues tienes la posibilidad de poner un precio un poquito más alto, ¿no? Porque hay más demanda. Al final es un tema de oferta y demanda, ¿no? Por otro lado, si nos vamos a la parte de ingresos comerciales, el crecimiento del valor de la marca, ¿no? Que te ha dado pues el pozo que ha ido dejando pues cuando hemos estado en primera, pero también cuando hemos estado en segunda luchando por algo, como te decía, luchando hasta el último minuto, clasificándonos cada año para playoff, pues ese pozo te ha permitido pues que Girona es una marca reconocida. Es un club que se habla bien pues por los valores que proyecta, por el rendimiento deportivo, porque parece que las cosas se hacen bien ahí, ¿no? Pues cuando tú vas a vender patrocinio, obviamente hay unos drivers más tangibles, que sería pues el impacto mediático, ¿no? O el QY Media Value, que se llama, pero luego está el intangible, que es el valor de esa marca, ¿no? En un estudio que presentaba no hace tanto D2F Partners y YouGov, pues posicionaban al Girona como la 7ª marca de la Liga Española, ¿no? Y te hablo de esto, era un estudio creo que era en enero de este año, ¿no?
no en el clímax del Girona. Pues eso que al final te está determinando que hay una estrategia de posicionamiento de marca, de coherencia en lo que proyectamos, en lo que hacemos, que al final ayuda, ¿no? Y eso nos ha ayudado en el crecimiento a nivel comercial. Es verdad que no hay que olvidar el crecimiento de la presencia de patrocinadores internacionales, ¿no? Al final el Girona ahora es una plataforma más internacional de lo que era hace unos años, y eso también lo vemos, pues tú tienes más alcance, al final impactas a más gente, y pues hemos llamado la atención a marcas internacionales que tienen estrategias y presencia en España, obviamente, si no, no tendría sentido, pero con aspiraciones o con presencia mundial. Y por último, el tema de retail, también me gustaría destacar pues que tener un partner bueno te ayuda a crecer, ¿no? Nosotros en nuestro caso pues llevamos años trabajando con Puma. El hecho de tener una estabilidad también con el partner técnico es importante porque te permite trabajar a largo plazo. Abrimos una tienda en un sitio estratégico en la ciudad de Girona. Es un sitio muy turístico por donde pasa todo el mundo. No hay que olvidar que la provincia, en la ciudad de Girona, pasan 8 millones de turistas al año, pues era una gran oportunidad de capturar eso. Obviamente, el tema online lo trabajamos bien y hemos crecido muchísimo, pero la parte física, aunque parezca un poco antiguo, también era para nosotros muy importante, porque nosotros teníamos una tienda en el estadio, pero al final, que estás a 15 minutos 20 andando de la ciudad, pero queríamos algo en el centro, ¿no? Y se ha convertido pues también en un punto muy importante para nosotros, para estar cerca de nuestra ciudad, pero también para conectar esas nuevas audiencias que quizá no tienen la oportunidad de venir a vernos a un partido de fútbol, pero que sí visitan el centro histórico de la ciudad. Es un centro de los centros históricos más importantes de toda Europa, más bien conservados, y por tanto queríamos capturar también ese potencial, ¿no? Eso son un poquito las ideas, las pinceladas que te quería compartir, que creo que han influido en el crecimiento de todas las líneas de negocio. Para poner algunos datos, se duplicó el número de asistencia, bueno, con el regreso a la primera división, se agrandó el estadio, como bien mencionabas, de 9.000 a 14.000 gradas, y en la última temporada tuvieron casi 12.000 personas de asistencia media. La verdad que son números muy interesantes, y también creo, si no me equivoco, que se inauguró un hospitality, ¿no? Ahí Sí. justo afuera en el estadio, así que son mecanismos que sirven para que el club tenga, bueno, mayores ingresos. Y acá lo que te quiero preguntar sobre eso también es si hay una guía, si hay un manual, si hay una historia, una filosofía para poder, obviamente, como decías, seguir atrayendo al público, a la gente. En episodios anteriores hablábamos con Javier Nóbrega del Montevideo Torque, y también uno de los equipos del City Group, que él nos contaba que también, ¿no? Un equipo pequeño de Montevideo que compite contra dos grandes de Uruguay como Nacional y Peñarol, y que su historia era formar jugadores, ser un club de familia, y que la gente que vaya al club se sienta parte y considere que es la mejor manera de formar a los jugadores. ¿Cuál es la historia, la filosofía del Girona para poder justamente competir, atraer a los pequeños, teniendo también al Barcelona, que tiene una cantera impresionante y que todo el mundo quiere ir ahí? ¿Qué es la historia que cuenta el Girona, o cuál es la filosofía que intenta impregnarle no solamente a su ciudad, sino a la región y a todo el país y a Europa? Bueno, nosotros cuando llegamos teníamos muy claro a quién no le teníamos que hacer la guerra, ¿no? Nosotros estamos a tan solo 100 kilómetros de Barcelona, donde está el Barça, pero también el Español, que por supuesto son dos clubes históricos. El Barça pues, es un club todavía más internacional. Y nosotros teníamos claro que compartíamos muchos aficionados también. ¿Por qué? Y esto es de forma natural. Hay en otras culturas que no es tan habitual, pues que el Girona no había estado nunca en primera división. Nunca había sido rival de ninguno de estos equipos, y la presencia, sobre todo, del Barça en toda Cataluña, en España, pero todo en Cataluña, es brutal, ¿no? Entonces, lo habitual era pues ver a niños del Barça en Girona. Es que era lo habitual. Creo que te lo comentaba en otro día, ¿no? Cuando llegamos al club en 2015 vendíamos 800 camisetas, 30.000 euros al año. Este año pues venderemos 3 millones de euros en retail, ¿no? Pues claro, o sea, obviamente solo con estos números ya te estoy diciendo que lo normal es que los niños de Girona, de toda la provincia, van con la camiseta del Girona, ya no con la camiseta del Barça. Pero no lo digo porque creo que hayamos ganado una batalla al Barça, porque, repito, no es nuestra guerra. Nuestra guerra es otra, que está en el terreno de juego. Nosotros veíamos que no debíamos posicionar el club en contra de ningún otro. No queríamos polarizar. Nosotros éramos un club joven, nuevo,
que acababa de llegar a la primera división y lo que queríamos era dar un mensaje positivo. Un mensaje de que, aun siendo pequeño, puedes hacer cosas grandes. Y creo que es un mensaje que llega a la gente, a toda la sociedad. Y después, pues, en un mundo en que prima lo global, lo grande, lo internacional, pues tener algo, un proyecto que es muy de aquí, muy de nosotros, un producto de proximidad en el que puedes vivir una experiencia de fútbol muy cercana, que yo todavía hago la broma que desde casi cualquier asiento puedes oír a Mitchell gritar o dar instrucciones a sus jugadores o oír ese impacto del balón cuando chuta un jugador, pues es habitual, ¿no? Ese fútbol de toda la vida lo puedes ver todavía en Montilivi, ¿no? Incluso cuando hagamos el estadio nuevo nos gustaría que mantener esa esencia del fútbol de toda la vida, ¿no? Incluso si tienes un poco de paciencia y te esperas a la salida del parking de jugadores, pues lo normal es que todos los jugadores te firmen una camiseta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque también se lo explicamos al jugador. Tienen que saber de dónde vienen, dónde están, en qué entorno están, ¿no? Porque creo que esa es la esencia un poco del club, ¿no? De que el hecho de ser pequeños no tiene que ser una desventaja, al revés, lo vemos como una oportunidad para explicar un mensaje diferente, fresco. Creo que ese es un poco el resumen. ¿Qué significa, yo no sé catalán, uns tossuts? Buena pregunta. Ese es un término que se utilizó para una campaña y ha quedado para siempre. Tossuts, que es una palabra catalana, que yo creo que significaría pues perseverante, tenaz, no tanto tozudo, que también es otra acepción. En castellano no, es diferente. Nosotros le vemos que tiene unas connotaciones muy positivas. Esto vino de, pues creo que era la segunda vez que habíamos bajado a segunda división, perdemos el playoff en el minuto 97 contra el Elche, y cuando nos volvimos a clasificar la temporada siguiente contra el Rayo para el playoff, acuñamos como si el diccionario hubiese acuñado una nueva acepción de la palabra tossuts, el diccionario catalán, y decía algo así como el Girona clasificándose otro año para los playoffs, ¿no? Porque ese espíritu de que te has caído, pero que no tienes otra que volverte a levantar y volverlo a intentar, ¿no? Y es algo que lo tenemos ya incorporado en nuestra plataforma de marca, porque creemos que nos define mucho, pues ese trabajo bien hecho, de no defallir, de no desistir, de volverse a levantar, de seguirlo intentando, porque creemos que no hay otra manera de hacer las cosas. Sería una mezcla de disciplina y persistencia, básicamente. Perfecto, te lo compro, me gusta. Justamente hablabas del nuevo estadio, ¿no? Obviamente que con todos estos ingresos y esta nueva actualidad del club invierten en eso, pero también han invertido en academias, en campo de entrenamiento. ¿Puedes un poco desarrollar sobre eso? Sí, nuestro principal proyecto, y así lo definieron los accionistas, era invertir en una ciudad deportiva. ¿Por qué? Porque las instalaciones no eran buenas, están repartidas por la ciudad, incluso por diferentes localidades de la provincia, lo cual no te permite pues tener un centro único para establecer sinergias organizativas, pues incluso para implementar la metodología. Pues es diferente, ¿no? Es mucho más complicado cuando tienes tanta diversificación de sedes. Entonces, lo primero fue encontrar un sitio idóneo, que no fue fácil, pero lo conseguimos, y hace 2 años compramos un terreno de casi 24 hectáreas al lado, a 5 minutos de 10 del estadio, muy bien comunicado, y que tiene una masía que es la casa tradicional catalana del 1700 y que va a ser un poco pues, el centro neurálgico de esta ciudad deportiva. Hoy por hoy hemos podido desarrollar la fase 1, que era la más urgente, en la que comprende 2 campos de fútbol de césped natural híbrido, ¿vale? A un 3% artificial, donde entrena el primer equipo, junto con pues, la edificación necesaria para el desarrollo del día a día, ¿no? Pues con su gimnasio, vestuarios, duchas, zona médica, fisios y despachos del entrenador y cuerpo técnico y el área de scouting. Ahí es donde van a estar de forma temporal, como te decía, y en principio estamos esperando obtener la licencia de construcción para la fase 2, pues seguramente pues en septiembre, octubre del año que viene, para hacer pues 6 campos más, 5 campos más, para más toda la edificación de forma permanente,
donde iría ya pues toda la parte de negocio y toda la parte de academia, ¿no? Desde el Girona B, desde nuestro filial hasta el femenino y todas las categorías, porque al final tenemos hasta casi 500 jugadores más en nuestras categorías inferiores. Es una inversión de unos 30 millones de euros. El 70% de esto lo cubriremos con los fondos de CBC. No sé si sabes, pero que hace unos años la Liga el plan iba Impulso. a decir impulsó. Sí. Iba a decir impulsó el plan Impulso. Bueno, llegó al acuerdo con CVC para vender parte de los derechos comerciales de la Liga y por tanto pues hubo una entrada importante de dinero con un destino finalista, es decir, que no se podía destinar todo para jugadores, es más, solo un 15%, el otro 15% era para pagar deuda y el 70% para infraestructuras. Entonces, más o menos el 70% de la inversión también vendrá con esos fondos de CVC. Y hoy en día, ya que estamos hablando de academias y de formación de jugadores, ¿qué tipo de sinergias hacen con otros equipos del grupo, ¿no? Como contaba Javier con el Montevideo Torque, que a veces comparten know-how. Está el caso de éxito de Valentín Castellanos, que también pasó por Girona. Pero bueno, también te pregunto si las sinergias son solamente con los clubes del grupo o si también tienen sinergias con clubes de la región como Barça o Español, y cuál es un poco la idea o cuál es el rol del Girona dentro del grupo en lo que es formación de jugadores. Si es formar desde pequeños, si es que sean un paso previo a una primera división española e inglesa. ¿Cuál es la misión en ese sentido? Bueno, en general el objetivo de la Academia del Girona es formar a personas, lo más importante, personas que algunos de ellos llegarán a ser futbolistas profesionales, algunos de ellos, porque es importante la gestión de las expectativas, de que eso es muy difícil llegar, pero que esto es una carrera de fondo en el que estamos pues muy conectados, hay una implicación directa de los padres de los niños y niñas, incluso de los tutores y profesores de los jugadores que están en nuestra residencia, que tenemos más de 40 jugadores en la residencia en Girona. Al final es muy importante tocar todas las dimensiones de la persona para conseguir el éxito, que el éxito al final es que sean felices y que se desarrollen en todas sus dimensiones. En nuestro caso, la parte deportiva pues es la que vamos a intentar también impulsar, ¿no? Que es para lo que han venido aquí. Nosotros lo que queríamos era ser una alternativa relevante en España. Y eso se consigue no solo teniendo buenos entrenadores, que los tenemos, y buenas instalaciones, que las tendremos, sino también pues explicando que hay un camino para llegar al primer equipo. Y eso cómo se explica, pues fomentando el éxito, la meritocracia pues deportiva, ¿no? O sea, si tú te lo ganas en el campo, pues vas a tener más oportunidades. Y tú fichando a entrenadores que confíen en los jóvenes talentos, ¿no? Porque si tú tienes entrenadores que solo confían en jugadores muy, muy experimentados, pues es difícil que vayan a dar la alternativa o la oportunidad a jugadores jóvenes, ¿no? Y esto, pues yo recuerdo, yo estaba en la entrevista de trabajo, ¿no? Digamos que se hizo para Mitchell y una de las cosas que se le insistió fue en esto, ¿no? De cómo veía él el joven talento, ¿no? Cómo veía él de importante los jóvenes en un equipo profesional, ¿no? Y él, recuerdo que nos explicaba que él empezó, ¿no? Como creo que director de metodología en el fútbol base del Rayo, ¿no? O sea, que él es un enamorado de sacar el máximo rendimiento y confía mucho en los jóvenes, ¿no? Creo que es muy importante. Entonces, si tú tienes todo eso conectado, das un mensaje, ¿no? Para los que se están planteando a qué academia ir, decir, oye, pues quizás el camino del fútbol profesional quizás es más corto en Girona, ¿no? Porque confían en los jóvenes talentos. Y a nivel de grupo, al final, este año es un poco excepcional, y entonces prefiero no hablar un poco de cómo lo hacíamos, ¿no? Pero sí que somos una alternativa importante, sobre todo yo te diría por el tema del idioma, ¿no? Porque cuando alguien da el salto, ¿no? De América, pongamos a Europa, pues bueno, podríamos decir que somos una gran entrada para todo el fútbol latinoamericano, para Europa, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido jugadores que han pasado por aquí. Podríamos hablar de un caso de éxito a nivel grupo, que sería el de Tati Castellanos, como decías, ¿no? Que empezó en Montevideo, luego se fue a New York, vino cedido a Girona y luego Girona del New York lo vendió a la Lazio, ¿no?
pero sí que me gustaría remarcar que al final no es que alguien desde un despacho del City Football Group vaya moviendo jugadores, sino que al final aquí cada club tiene su director deportivo y si vemos que hay un perfil interesante en el grupo, pues obviamente se comenta, pero luego pues se abre una negociación con el club y con el agente del jugador, porque esto al final va de... estamos hablando de personas, no estamos hablando de productos o mercancías, sino que si el jugador cree que es una oportunidad personal para él para seguirse desarrollando, pues se tomará la decisión de que vengan con nosotros, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Tati Castellanos, que creo que todo el mundo se vio muy beneficiado, pero que al final él fue el principal impulsor, ¿no? de que esto pasara, ¿no? Nacho, yéndonos más un poco a tu rol y a tu experiencia, ¿no? Sos muy joven, estás en el club hace 10 años en un rol de dirección. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? No sé si previamente habías tenido algún tipo de experiencia dirigiendo una entidad deportiva, una institución que tiene que cubrir muchos aspectos, no solo el deportivo, que es ya muy complejo, sino también el administrativo, el financiero, de negocio. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué consejos podés dar de cuando uno toma un rol así, qué es lo primero que tiene que ver, qué no puede fallar o qué tiene que prestarle mucha atención? No hay mucha gente que se encuentra en tu caso y que le toca también gestionar clubes que no son los que tienen todo el presupuesto del mundo. Entonces, ¿qué consejos vos darías en base a tu experiencia con lo que te ha pasado en Girona? Mira, yo cuando llegué, yo no había estado dirigiendo grandes equipos. Yo trabajé en MediaPro muchos años, que es una empresa multinacional, pero basada en sus headquarters en Barcelona. Yo estaba en la unidad de fútbol, o sea que ya había trabajado en fútbol. Hacíamos, sobre todo la organización de giras internacionales, ayuda en el desarrollo internacional de clubes de fútbol, consultoría, activación de patrocinio. Y luego estuve 2 años en la liga haciendo parecido a lo que hacía en MediaPro, pero desde la liga, ¿no? Dando más visibilidad a los clubes pequeñitos o no tan grandes, no a Barça, Madrid, Atlético, pues visibilidad para fortalecer lo que era la marca de la liga a nivel internacional, ¿no? Entonces yo había trabajado en proyectos internacionales, había trabajado muchos años vinculado al fútbol. Bueno, es más, toda mi carrera profesional ha estado vinculada al fútbol desde que salí de la universidad, pero yo no había estado enfrente de una gran organización, ¿no? Que obviamente, pues algo de vértigo te coge, ¿no? Al principio cuando te proponen la posición. La parte buena, uno, es que me sentí muy acompañado, ¿no? Por los accionistas y también por Pera Guardiola. Y dos, que había muchas cosas por hacer. O sea, un club que venía al concurso de acreedores, pues peor no le podía ir. Perdona que lo diga así, pero quiero decir, era un proyecto que empezaba, digamos, de nuevo, porque el club era un club histórico, o sea, estaba fundado en 1930, no había desaparecido nunca, ¿no? O sea, que siempre alguien había pues continuado, normalmente de forma muy altruista, ¿no? La gente de Girona, pues empresarios que pues habían tenido que rascarse el bolsillo, poner dinero, ¿no? De su bolsillo para mantener el club a flote. Y al final, pues por diferentes cuestiones, pues el club había acabado en concurso de acreedores, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros, pues me encontré y eso creo que también es bueno decirlo, ¿no? Pues gente, pues quizá que no tenía mucha formación o carrera profesional muy específica para lo que estaban haciendo, pero que la habían pasado muy mal y que le dejaban su vida casi por el club, ¿no? Por el hecho de estar en concurso, pues tenían muchos retrasos en cobrar sus salarios, pero aún así, pues se ayudaban entre ellos. O sea, yo vi una familia, ¿no? Una familia que había sufrido mucho. Y por eso lo que hicimos, o sea, al llegar, pues mantener a casi todos los empleados. No fue llegar y cambiarlo todo, porque creo que nos hubiésemos equivocado, ¿no? Es importante escuchar a la gente que lleva años en el club para ver, pues cómo lo hacían, qué creen que se pueden mejorar las cosas, porque cuando hay un cambio de propiedad o de dirección, pues como es un aire fresco, pues es más fácil implementar grandes cambios, ¿no? Pero muchos no solo venían de nosotros, sino que venían de la gente que ya llevaba años en el club, pero que no se veían o no tenían la oportunidad de proponer o hacer cambios porque el club estaba en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el siguiente paso que hice fue pues incorporar a perfiles con experiencia en las diferentes áreas que fuimos dibujando, ¿no? Un nuevo organigrama mucho más especializado. Antes todo el mundo hacía un poco de todo, pues aquí, vamos a buscar especialistas de cada área, pues para sacar el máximo rendimiento de cada área, ¿no?
Y luego una máxima que aprendí, ¿no? Como decías, yo entré muy joven, ¿no? Entré con 30 añitos recién cumplidos, que me tenía que dejar un poco de barba para que la gente me tomara en serio. Ah, ahora ya no la llevo tanto, pero porque ya han pasado los años. Pero, pero recuerdo, ¿no? En el mundo del fútbol, un mundo que normalmente un mundo muy de hombres y muy old school, que las cosas, pues la gente era muy reticente al cambio, ¿no? Yo recuerdo una conversación con una persona del club que todavía está y tengo muy buena relación, pero me dijo, ya estáis haciendo inventos y toda la vida lo hemos hecho así, ¿no? Esto. Y yo le decía, bueno, pues ahora lo vamos a hacer diferente, pero tranquilo, que si no funciona, lo volveremos a hacer como lo hacíais. Porque no teníamos miedo en ese momento, no teníamos la exposición, no teníamos el foco como para tener que asumir mucha repercusión de algo que tuviera un impacto negativo por algo que nos hubiésemos equivocado, ¿no? Podíamos probar cosas, podíamos innovar. Obviamente, no veníamos aquí a hacer inventos raros, sino que, oye, veníamos a implementar ciertas estrategias o nuevos productos o nuevas formas de comunicarnos porque pensábamos que la dimensión que tenía el club te lo permitía, ¿no? Y ese fue un poco el espíritu, ¿no? De decir, oye, propongamos cosas nuevas, marquemos un camino hacia dónde queremos llegar, pero bueno, pues un proceso de escucha, de saber, bueno, qué es lo que creíamos que los trabajadores pues creían que se debía mejorar, cambiar. Fue un proceso de reconstrucción también muy bonito y sobre todo de un aprendizaje brutal. O sea, yo he aprendido muchísimo como persona durante todos estos años porque lo que te digo, yo no tenía esa experiencia, ¿no? Pero te rodeas de gente y luego al final se dedican muchas horas. Me imagino que cuando te tocó llegar, lo primero que haces cuando te sentás es decir, bueno, ¿por dónde comienzo, no? Con tanto, no sé si lío, pero bueno, habiendo estado el club en concurso de acreedores, ¿vos ahí en qué te fijas? ¿O dónde pones la prioridad? ¿En la parte financiera? ¿En la parte de aumentar los ingresos? ¿En la parte, como decías, de la comunicación, de qué le contamos a nuestra afición, que es la que nos va a apoyar? ¿Dónde tratás de poner el enfoque para que obviamente va todo de la mano, pero para decir, bueno, empecemos por acá, que esto es lo que va a hacer que luego el resto del ecosistema siga funcionando? Bueno, al final, nuestro proceso organizativo, como te decía, nosotros se aprueba un presupuesto que es el pre-transfer window budget, o sea, el previo al inicio de la ventana de fichajes, aprobamos pongamos el 1 de julio, ¿vale? Que es cuando se abre la ventana de fichajes. Es verdad que se aprueba algo antes, pero digo para que nos hagamos el mapa mental. Y después se aprueba el post-transfer window. Una vez ya se ha cerrado esa ventana, pues como se cierra normalmente el 31 de agosto, pues entre que cerramos un poco todo, pues más o menos ponte que el 15 de septiembre aprobamos un nuevo presupuesto, el cual puede haber cambiado el pre-transfer. ¿Por qué? Porque el mercado de fichajes pues tiene un gran impacto en lo que es el presupuesto, ¿no? Porque si al final acabas vendiendo un jugador que no te esperabas o acabas comprando otro, pues los números cambian mucho, ¿no? Pero una vez aprobamos ese del 15 de septiembre que te decía, es el presupuesto que nos va a medir a todos hasta final de temporada, ¿no? Entonces, eso nos marca un camino, ¿no? Y es el que nos rige y el que nos ayuda o nos sirve para fijar los objetivos, ¿no? Porque si hemos dicho que nos marcábamos unos objetivos de venta de ticketing de X, pues vamos a traquear, en este caso, cada 15 días, ¿no? Que son los partidos que jugamos en casa, pues cómo vamos, ¿no? Si vemos que vamos mal, pues tendremos que implementar nuevas acciones, que tendremos que analizar qué está pasando. Entonces yo habitualmente la semana me la organizo, pues tengo media hora con cada jefe de área, ¿vale? Que son la gente que reporta a mí, en los que tratamos diferentes temas. Lo primero personal, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten? Y luego, pues, cosas más concretas de seguramente lo que quedamos la semana anterior que teníamos que analizar, pues yo pues pedía cierto feedback de algún área. Y luego a mitad de semana, los miércoles, tenemos 2 horas en el que nos juntamos todos, todo el equipo directivo, y presentamos, cada uno presenta si hay algo relevante, sobre todo que requiera de una decisión del grupo, ¿no? Porque obviamente las decisiones importantes pues las tomará el consejo, las tomaré yo, ¿no? Pero esas reuniones nos sirven para compartir con perfiles muy diferentes, ¿no? De las diferentes áreas, porque creemos que todos tenemos que aportar en ese proceso, ¿no? De tomas de decisiones más de día a día, ¿no? Pues como decías antes, oye, pues ¿cómo comunicamos esto? Oye, ¿cómo vamos a explicarle a la afición este cambio de proceso de compra de entradas? Oye, esto hay que hacerlo bien. Diferentes cosas. Oye, ¿a qué campaña nos adherimos solidaria? Por ejemplo, el tema del caso de la Dana en Valencia, las inundaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues alguien propuso, oye, pues hagamos una donación del ticketing del próximo partido. Pues
pues ese tipo de decisiones se comparten aquí. Obviamente, una decisión como la de la donación, ¿no? Que no está dentro del presupuesto, yo pediría aprobación al Consejo, pero es un poco cómo nos organizamos. Entonces, si me preguntas dónde le dedico más tiempo, te diría que más o menos intento dedicar el mismo tiempo a todas las áreas. Es verdad que hay cosas que no tienes en el radar o que no tenías planificadas que hacen que te cambie toda la planificación semanal y que le tengas que dedicar muchas más horas a un tema, pues por ejemplo, el tema de comunicación, pues cuando hay cualquier cosa que tú creas que requiere más atención y más dedicación, ¿no? Nacho, podríamos seguir hablando muchas más horas, pero bueno, para ir un poco cerrando, te quería hacer 2 preguntas más. La primera sería, bueno, ¿qué esperamos ver del Girona en el corto y mediano plazo, ¿no? Tanto a nivel deportivo como institucional. ¿Y qué consejos puede dar vos como gestor de un club para, bueno, para la audiencia y para saber un poco y entender con qué dificultades uno también se pone encima y bueno, y cómo resolverlas? Bueno, yo visualizo al Girona como un club establecido en la primera división. Esto es con lo que sueño. Un club que no sea un club ascensor, en los que digas, bueno, este año el Girona está aquí, el año que viene estará allá, sino que ya lo veamos como un club que empieza a convertirse, ¿no?, en un club histórico, de los que decimos, mira, este es un club que normalmente está en primera división, ¿no? Todos tenemos el riesgo del descenso, algunos no han bajado nunca, pero casi todos hemos bajado alguna vez. Y por tanto, nosotros somos nuevos, como te decía, pero sí que aspiramos a convertirnos en un club referente, ¿no? Que esté ahí luchando, pues, media tabla, luchando por clasificarse en posiciones europeas. Eso es lo que yo visualizo. ¿Y eso cómo lo conseguiremos? Pues necesitamos crecer también en muchas de las líneas de negocio, ¿no? Porque no podemos depender solo de clasificarnos algún año en competición europea. Tenemos que empezar a estabilizar este nivel de ingresos alto para poder invertir mucho en plantilla también, ¿no? Y ser competitivos. Pues tenemos que crecer en cuanto a masa social, en cuanto a la venta comercial, incluso, ¿no?, lo que decía, pues un nuevo estadio también nos permitiría estar en otra dimensión, ¿no? Y la siguiente pregunta era, ¿consejo? No. Sí, o sea, ¿qué consejos puede darles a colegas, a gente que también se está iniciando en la industria, en base a tu experiencia con los desafíos que uno se enfrenta día a día a la hora de gestionar un club? Sí, bueno, al final yo creo que si no vienes de la industria, ¿no? O sea, si vas a entrar a esta industria, pues te pasará que será poco habitual que hayas llorado cuando se presentaban los resultados del trimestre de tu empresa, ¿no? La empresa en la que trabajas, perdona, si es tuya quizá, pero digo, en la empresa que como empleado es raro que te pongas a llorar o que sientas ese impacto por unos malos números del trimestre, ¿no? Nosotros hemos llorado mucho porque al final la intensidad con la que se vive esto es brutal, ¿eh? Y no lo digo desde el punto de vista de aficionado, que yo también he sido aficionado del fútbol, pero ahora no me considero una aficionada, ¿no? Ahora estoy dentro de la industria, que es una implicación todavía mayor. La gente a veces dice, pero los aficionados, bueno, claro, pero eso es 24/7, o sea, es una implicación total en este deporte. O sea, que si no te gusta el fútbol, no te recomendaría que te metieras en esto, ¿no? Porque al final se vive de forma muy intensa. Pero no lo digo de forma negativa, sino que lo digo como que tienes que estar preparado para eso. Tienes que estar preparado para perder. Perder es duro, es muy duro, pero tienes que estar preparado. Cuando digo preparado, porque sabes que la derrota va a venir, o sea, van a haber derrotas, van a haber muchas derrotas, muchas. Pero al día siguiente tienes que seguir, levantarte y decir, bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos habíamos propuesto y no tener que cambiar el plan cada vez que pierdas. Ese sería el error, ¿no? Y luego otra cosa que se habla poco, que hay que disfrutar de las victorias. Hay que celebrarlas porque no sabes cuándo va a venir la próxima. Y dicho esto, pues bueno, pues intentar también, por lo que te decía, ¿no? Y el consejo que doy también es no dejar de lado a la familia. En el mundo del fútbol es muy intenso, se trabaja fines de semana. Yo eso es algo que he querido cuidar, que mi mujer me ha ayudado, pero es una industria muy absorbente, muy competitiva, que todo el mundo quiere estar ahí arriba, que seguro que hay muchos codazos, pero
mi proyecto de vida es mi familia, entonces yo eso lo tenía clarísimo. Tengo una mujer, se llama Nuria, y 3 hijos. Y este proyecto también lo he ido construyendo en paralelo, porque también mi primera hija vino en 2015, justo cuando entraba en el Girona, y mi proyecto de vida es ese. Entonces, el mundo del fútbol y el mundo directivo es muy exigente, y yo lo soy también conmigo mismo, pero creo que no hay que dejar de lado también a una familia, que en mi caso, habrá diferentes proyectos de vida, pero en mi caso era muy importante y es un pilar básico en mi vida, y por tanto eso también es importante y aconsejaría no dejarlo de lado. Bueno, Nacho, nada, muy lindo el final para también tener presente eso, ¿no? Que además de lo que pasa en la cancha, luego en casa hay otras responsabilidades y está muy bien disfrutar de eso y de la familia. Así que nada, agradecerte por este tiempo, por contarnos un poco lo que es el Girona y bueno, todo el caso de éxito que han logrado en estos años. Muchas gracias.